Bueno, buenos días a todos. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a Romanos capítulo 6. Dijimos la semana pasada que íbamos a hacer una pequeña pausa en nuestra serie de Génesis y vamos a tomarnos algunas semanas estudiando o predicando, mejor dicho, acerca de la santificación. ¿Bien? Así que hoy empezamos la semana pasada a ver este capítulo, Romanos capítulo 6, y hoy vamos a continuar. Quiero que leamos juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice así la palabra de Dios: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto a Él vive, vive para Dios. Voy a leer de nuevo ese versículo, que no lo leí bien. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Oramos una vez más? Señor, yo te quiero pedir en esta mañana que por favor, Señor, puedas usar tu palabra para romper la dureza de nuestros corazones, Señor. Señor, que ninguno acá se crea lo suficientemente despierto en su corazón como para no necesitar tu palabra. Todos en alguna medida somos duros y tercos y necesitados de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que nos hagas humildes a través de tu palabra, que nos hagas mendigos, necesitados del alimento de tu palabra, Señor, en esta mañana. Despertanos, sacudí las conciencias de quienes necesitan, Señor, ser sacudidos, que aquellos que no te conocen puedan despertar, Señor, a su necesidad de un Salvador, y que aquellos que son tuyos, Señor, puedan despertar también, Señor, a la necesidad que tienen de un Salvador para cada día de sus vidas. Señor, gracias por tu palabra, ayúdanos en esta mañana a poder ser alimentados por ella. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, creo que todos ustedes saben que yo soy profe. Y en las escuelas se ve de todo. Los que están en la docencia saben que en la escuela se ve de todo. Y yo les voy a contar algo que veo y lo veo todo el tiempo.
todo el tiempo. Acá hay chicos que van a la escuela, así que seguro me van a dar la razón, ¿sí? Hay chicos que empiezan las clases, empiezan el año escolar, sabiendo, lo saben muy bien, que si se organizan todo el año, con los tiempos, si cumplen, si estudian parejito todo el año, bien, les va a ir bien. Lo saben muy bien, ¿no es cierto? Lo saben muy bien. Van a andar con sus materias aprobadas, van a tener su fin de semana tranquilo, sin sobresaltos. No van a tener que andar rogando a fin de año a los profesores recuperatorio, ni nada de eso, ¿sí? Ni van a tener que andar dependiendo de la bondad y de sus lágrimas delante de sus profesores. Pero eso se sabe a principio de año. ¿Qué es lo que pasa a fin de año con esos mismos estudiantes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Llegan arrastrándose, necesitando hasta la última centésima, ¿sí?, de una nota para poder llegar al final, poder aprobar y tener sus vacaciones en paz. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Saben por qué pienso que muchos estudiantes hacen eso? Y capaz que me van a dar la razón, sobre todo los chicos que van a la escuela. Porque al final, a pesar de que llegan raspando y llegan mendigando centésimas, al final se las dan. O sea, al final, los profesores, no sé si porque se esfuerzan mucho a fin de año o porque no quieren lidiar con las lágrimas ni con el corredero de padres por la escuela, los profesores muchas veces le dan esa notita que necesitan, se lavan las manos y ya está, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la cuenta que hace un estudiante más o menos despierto? Vivo como quiero todo el año, total a fin de año voy a terminar aprobando. Apruebo, de una manera u otra, apruebo. Y las cuentas dan, ¿no es cierto? Es mucho más el tiempo que pasamos haciendo la plancha, ¿no es cierto? Especulando, que por ahí las 2 o 3 semanitas de ansiedad en noviembre y diciembre, negociando notas, portándome bien y haciendo un par de trabajos. Las cuentas dan. Entonces, ¿qué pasa? Como no sufren las consecuencias de hacer las cosas a su manera durante todo el año, no sienten la urgencia de hacer las cosas bien. No la sienten a la urgencia. Y yo pienso que con nuestra santificación pasa algo parecido. Y cada vez me parece más claro, cada vez veo más claro, que en las iglesias los cristianos padecemos de una mentalidad similar en relación a nuestra lucha contra el pecado. Y déjenme explicarles a qué me refiero. Nosotros sabemos que tenemos que ser santos, porque somos el pueblo de un Dios santo. Lo sabemos, ¿sí? Sabemos, y cada tanto examinamos nuestras vidas o nuestra conciencia por ahí se enciende frente a algo que nos ha pasado o que hemos hecho y hacemos quizás algunos ajustes, nos proponemos avanzar, abandonar un cierto pecado, fomentar un cierto hábito, pero después, con el tiempo, lo que termina sucediendo es que la lucha baja la intensidad. No mantenemos la intensidad en nuestra lucha. La urgencia que por ahí sentimos en un determinado momento, esa urgencia se calma. Y nos volvemos a acomodar muy cerca de donde estábamos antes. Seguimos el estilo de vida antes de haber despertado esa urgencia y esa necesidad de hacer cambios. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, pienso que nos pasa algo muy parecido a lo que le pasa a los chicos de la escuela. Porque creemos, y lo creemos firmemente, que puesto que hemos sido salvos solamente por la fe y por la gracia de Dios y no por las obras, no vamos a sufrir las consecuencias de nuestra falta de santidad. No las vamos a sufrir. ¿Bien? Y quizás nosotros no lo llegamos a verbalizar, no hablamos así entre nosotros. ¿Bien? Quizás vamos a decir que sí, que la santidad debe ser una realidad en nuestras vidas, que es importante. Es más, decimos, ¿no es cierto?, que ser salvo por la fe no es un permiso para pecar. Lo decimos con nuestras bocas. Pero me pregunto, a ver, y pregúntense ustedes, examínense ustedes con estas preguntas. A ver, ¿acaso no existe un cierto grado de relajación en nuestra lucha contra el pecado? No sé. ¿Luchamos por parecernos a Jesús con la dedicación, con la determinación,
con la violencia que se nos manda en las Escrituras? Y digo violencia porque la Escritura es violenta. Córtense las manos, arránquense el ojo. Esa es la violencia. Golpeo mi propio cuerpo, decía Pablo. ¿Bien? ¿O solo vemos la santidad, mis hermanos, como una sugerencia que nos vamos tomando con calma? La vamos tomando con calma, pensando que en algún momento, más adelante, vamos a vencer el pecado con el que estamos luchando. Yo los invito a examinarse, hermanos. Los invito a pensar, miren, vamos a ser bien específicos, los invito a pensar en sus pecados, en aquellos que usted tiene bien identificados, en aquellos con los que lucha y que definen el estado de su conciencia cada día. ¿Bien? Y yo le pregunto, ¿qué es lo que está haciendo para darle muerte a esos pecados? ¿Qué es lo que está haciendo? No le pregunto si se ha dado cuenta que usted lucha con esos pecados, le estoy preguntando qué está haciendo para darles muerte a esos pecados, para que desaparezcan de su vida. ¿Qué cosas está haciendo? ¿Está haciendo algo? ¿Podría usted hacer una lista mental de cuáles son las precauciones que está tomando? ¿De cuáles son los ajustes que está haciendo en su agenda, en su horario, en sus prioridades? ¿En las personas que usted frecuenta? ¿Ha ajustado sus relaciones? ¿Ha desinstalado aplicaciones de su teléfono? ¿Ha dejado de tener ciertas charlas que usted sabe que promueve ciertos pecados en su vida? O sea, en otras palabras, ¿usted tiene un programa definido a fin de que esos pecados se debiliten en su vida? Porque si usted no tiene esas cosas, usted ha caído en una trampa. Usted dice que está luchando con un pecado, pero en realidad no lucha con un pecado. Usted ha identificado un pecado, pero no está luchando contra ese pecado. Lo identificó, está en su vida, pero no está luchando. ¿Qué es luchar? Visualice la palabra luchar, es un cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero si usted está muy acomodado, si no tiene un programa, si no tiene un plan, si no ha hecho cosas específicas para que ese pecado muera en su vida, no está luchando. Lo ha identificado. Lo ha identificado, pero no está luchando. Justamente a eso es a lo que me refiero, mis hermanos, cuando yo digo que, aunque pensemos que la gracia del Evangelio no es una licencia para pecar, en la práctica vivimos como si lo fuera. Como somos salvos por gracia, como nuestras obras no son tomadas en cuenta para nuestra salvación, nuestra santidad se convierte en una sugerencia, en una buena sugerencia, quizás en la mejor de las sugerencias, pero en una sugerencia. No la tomamos con seriedad. Vivimos como si el problema ya estuviese resuelto. Y como si nuestra santificación en algún punto fuera opcional. ¿Sí? Como si podemos relajarnos. ¿Por qué sucede esto? Y acá está la clave de lo que yo quiero que consideremos hoy, de lo que pienso que es el punto de este capítulo 6. ¿Bien? Es porque no hemos conectado bíblicamente nuestra justificación con nuestra santificación. Están como por dos rieles separados. Nuestra justificación por un lado y nuestra santificación por otro. Y lo que vamos a hacer en este domingo y el siguiente justamente va a ser reflexionar bíblicamente acerca de la relación que existe entre ambas obras de Dios en nuestra salvación. La justificación y la santificación. ¿Bien? Entonces quizá alguno de ustedes se pregunta, ¿de qué me está hablando este hombre cuando me habla de justificación? Es una palabra quizás un poquito rara. Entonces, antes de meternos de lleno en el capítulo 6, me gustaría breve, pero muy brevemente, mis hermanos, hacer un resumen de qué es lo que es la justificación. Una serie entera haría falta para poder estudiar la justificación. ¿Bien? Pero básicamente quiero responder 3 preguntas que nos van a ayudar a captar algo de la gloria de lo que Dios hizo por medio de Jesús para poder justificarnos. ¿Bien? Primera pregunta, ¿qué sucede en la justificación? ¿Qué sucede? En la justificación, vamos a ponerlo de esta manera, Dios se sienta como juez y lo que hace es emitir un veredicto sobre el pecador. ¿Cuál es ese veredicto? Justo.
Declaro a este pecador justo. Romanos capítulo 8, versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Fíjense que acá el apóstol Pablo habla de dos veredictos, condenación y justificación. Condenación es muy claro que es un veredicto, ¿no? Viene el criminal, culpable, condenado. ¿Bien? Justificación también es un veredicto. Es un veredicto. Dios se sienta como juez, ve a una persona y la declara justo. Justo. ¿Sí? El veredicto de un juez. ¿Bien? En la justificación, entonces, y esto quiero que quédense con esto. En la justificación, Dios no está haciendo algo en nosotros. No es una obra que Dios hace dentro nuestro. En la justificación Dios está diciendo algo acerca de nosotros. ¿Ven la diferencia? No nos está transformando. Dios no nos está haciendo justos. No nos convierte en personas que obran justicia en la justificación. En la justificación Dios nos declara justos. Dice que somos justos. ¿Sí? Los jueces, en su fallo, justamente declaran la situación de una persona frente a la ley de su país. Eso es lo que hacen los jueces, en sus fallos. En la justificación, el juez del universo lo que hace es declarar la situación de justificado frente a la ley de Dios. Eso es lo que hace Dios en la justificación. Dios no nos hace justos, Dios no nos infunde justicia dentro nuestro, sino que lo que hace es decir que somos justos. Eso es lo que hace Dios en la justificación. ¿Bien? Segunda pregunta. Primera pregunta, ¿qué hace Dios en la justificación? Dios se sienta como juez y da un veredicto, justo. Segunda pregunta, ¿cómo puede acaso un Dios que es justo, un Dios que es santo, un Dios que es perfecto, un Dios que nos conoce completamente, justamente dar ese veredicto acerca de nosotros? ¿Cómo puede un Dios santo, justo y perfecto declararnos justos si nosotros sabemos que no somos justos? Esa es la verdad, sabemos que no lo somos. Segunda Corintios capítulo 5 y versículo 21 dice así, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios declara justos a personas pecadoras sobre la base de la vida y de la muerte de Jesús. ¿Qué significa eso? Nosotros somos hechos justicia de Dios en Jesús. O sea, Dios puede declarar, dar el veredicto de justos por causa de Jesús. ¿Cómo funciona esto? Bueno, a ver, ¿la justicia de Dios demandaba que los pecadores sean condenados? Sí, eternamente condenados. ¿Qué hizo Jesús? Tomó esa condenación para él. La tomó. ¿La justicia de Dios demandaba que los hombres vivan una vida de perfecta obediencia a la voluntad de Dios? Sí, sí. Para ser declarados justos, los hombres tienen que vivir una vida de perfecta obediencia a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Vivió esa vida de obediencia perfecta en nuestro lugar. Entonces Jesús, tanto en su muerte como en su vida, se convirtió en las demandas de la justicia de Dios en lugar nuestro. Fue hecho justicia de Dios a favor nuestro. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en la justificación? Declara justos a los pecadores. ¿Cómo es posible que Él haga eso? Por la vida y por la muerte de Jesús. Sobre la base de la vida y de la muerte de Jesús. Tercera y última pregunta. ¿Cómo se recibe la justificación? ¿Cómo puedo hacer? Yo quiero eso. No quiero presentarme delante del juez en el juicio final con mis obras y que me examine mis obras. Yo quiero que Jesús sea mi representante. Yo quiero estar en Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Cómo logro eso? Por la fe. Esa es la respuesta de la Escritura. Por la fe. Romanos capítulo 4 dice, ahora bien, al que trabaja, si uno trabaja, el salario no es un favor, es una deuda. El jefe le debe el salario al que trabaja. Pero al que no trabaja, dice Pablo, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
O sea, no nos ganamos el hecho de que Dios nos declare justos. Nuestra justificación no es un salario que Dios nos debe por un trabajo de buenas obras de toda una vida. No, es un regalo que se recibe por la fe. Por la fe. O sea, Dios nos declara justos, no nos declara solo inocentes. No solo no tenemos culpa, sino que somos justos. A nuestra cuenta está toda la obediencia perfecta de Jesús. Dios nos declara justos sobre la base de la vida y de la muerte de Jesús solamente a los que creen en Él. A los que creen en Él. Recibimos una justicia que es ajena a la nuestra. No es nuestra justicia, es ajena. Viene de afuera y somos revestidos de ella. De manera que nuestra única y nuestra mejor esperanza es poner nuestra confianza en Jesús para presentarnos en el día del juicio final. ¿Para qué queremos nuestras obras? Díganme, ¿para qué las queremos? ¿Para qué queremos ir vestidos incluso de nuestras mejores acciones frente al tribunal de Dios si lo que se nos ofrece es, por la fe, la justicia perfecta de Jesús? ¿Para qué? Solamente por fe, solamente por la gracia y solamente por medio de Cristo. ¿Bien? Entonces, en resumen, en la justificación, Dios quita la culpa, quita la condenación de nuestros pecados y en lugar de eso nos reviste de la justicia de Cristo, ajustando las cuentas por medio de la muerte de Jesús. Todos aquellos pecados de los que somos culpables han sido castigados en la muerte de Jesús y toda la obediencia que a nosotros nos falta para ser justos es provista por la obediencia de Jesús. Eso es lo que Dios hace en la justificación. Dios lo hace en un momento. Usted cree en Cristo, en el momento en que usted cree en Cristo, Dios lo declara justo. Listo. No es un proceso, no es algo que Dios lo pone en observación y si usted cumple con ciertas cosas, Él al final del proceso lo va a declarar justo. No, usted cree en Cristo y Dios lo declara justo, lo reviste de la justicia de Jesús y usted es justo delante de su tribunal. Por eso el apóstol Pablo dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen bien, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la justificación. Un veredicto que se da en un momento, que solamente por la fe no nos hace justos, sino que nos declara justos. Eso es la justificación y todo por la justicia perfecta de Jesús y por su muerte en nuestro lugar. Tengamos en mente esto porque ahora sí vamos a meternos en el punto principal de este capítulo. ¿Qué es el punto principal de este capítulo? Empieza con una pregunta. Y es una muy buena pregunta. Porque si nosotros decimos, a ver, momento, me estás diciendo que mis obras no cuentan. Me estás diciendo que la justicia que yo necesito para presentarme delante de Dios es ajena. Soy revestido de esa justicia. Bueno, entonces yo puedo vivir como quiera. Total, mis obras no cuentan. Y con esa pregunta empieza el capítulo 6. ¿Qué diremos? Dice Pablo. ¿Vamos a continuar en pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que hasta un cierto punto tiene sentido. Cuando pensamos en que la justificación es solamente por gracia, es un regalo y que nuestras obras no cuentan. Vale entonces la pregunta, ¿qué significa entonces? Que si es por gracia, que si mis obras no cuentan, que si la única justicia que cuenta, la única obediencia que importa es la obediencia de Jesús, entonces yo puedo seguir pecando. Yo puedo seguir pecando. Esa es la pregunta que dispara el capítulo 6. ¿Bien? Fíjense el versículo 6. Vamos a detenernos por un momento en versículos 6 y 7. Dice, sabemos esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Algunos de ustedes tienen otra versión de la Biblia, la Reina Valera 60. En la Reina Valera 60, el versículo 7, dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Bueno, esa es una muy buena traducción del versículo 7. ¿Sí? Y que nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a entender mejor el sentido de los versículos 6 y 7. Porque acá el apóstol Pablo no solamente está diciendo que los que son justificados ya no son más esclavos del pecado. Está diciendo algo más. Es algo más. Está diciendo que porque hemos sido justificados del pecado, entonces ya no somos más esclavos del pecado. ¿Con qué palabrita empieza el versículo 7? Porque. Eso significa que lo que va a decir en el capítulo 7 es la razón de lo que dijo en el versículo 6. Perdón, lo que va a decir en el versículo 7 es la razón, es el fundamento, es la base de lo que dijo en el versículo 6. ¿Qué dijo en el versículo 6? Han sido librados del pecado. ¿Por qué hemos sido librados? Ya no son más esclavos del pecado, perdón. Ya no son esclavos del pecado. ¿Por qué ya no somos más esclavos del pecado? Porque hemos sido justificados del pecado. ¿Lo ven? Este pasaje lo que está enseñando no es solamente que los justificados deben ser santos. Hermanos, ustedes han sido justificados, han sido perdonados. Ahora en gratitud a Dios sean santos. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que ustedes ya no van a ser más esclavos del pecado porque Dios los justificó del pecado. O sea que hay algo en la justificación, hay algo que dispara el hecho de que seamos libres de la esclavitud del pecado. ¿Lo ven? Hay una relación. Hay una relación. Porque hemos sido justificados del pecado, entonces ya no seremos más esclavos del pecado. Ahora, importante. La justificación y la santificación no son lo mismo. No son lo mismo. Dijimos, la justificación es un veredicto. No es algo que Dios hace en nosotros, sino es algo que Dios dice acerca de nosotros. La justificación es en un momento. ¿Bien? Ahora la santificación, no. La santificación sí es algo que Dios hace en nosotros. O sea, la santificación tiene efectos reales en nuestra vida. Somos libres del pecado. La santificación no es en un momento. La santificación es un proceso. Es un proceso. No es, listo, ya está, glorificados, perfecto. No, todos sabemos que no. ¿Sí? Es así. No es en un momento, es en un proceso. Es un proceso, ¿bien? Entonces no son lo mismo, pero hay algo en nuestra justificación que dispara la santificación. No podemos desconectarlo. Esto es lo que vamos a estar examinando este domingo y el que viene. ¿Sí? Este domingo y el que viene. ¿Qué hay en la justificación? ¿Cómo sucede que nuestra justificación, el hecho de que seamos perdonados, que seamos libres de culpa y libres de condenación, qué dispara en nuestro interior, en nuestra alma, que promueve nuestra santificación? Entonces es muy importante que lo consideremos. Es muy importante que lo consideremos. Hay al menos dos razones bíblicas por las cuales nuestra justificación promueve nuestra santificación. Hoy vamos a examinar la primera. Si Dios quiere, el domingo que viene vamos a examinar la segunda. ¿Bien? La primera cosa, la primera verdad que debemos considerar en este capítulo 6 de Romanos, y es que la justificación, el hecho de que hayamos sido perdonados, revestidos de la justicia de Cristo, garantiza que nos ha sucedido algo, mis hermanos. Garantiza que hemos sido unidos a Cristo. ¿Bien? Eso es lo primero y es lo que vamos a considerar hoy. Nuestra justificación garantiza que hemos sido unidos a Cristo. La semana pasada dimos una definición de santificación. Se las voy a recordar. Es el proceso mediante el cual Dios nos hace cada vez más parecidos a Jesús y nos va librando de la esclavitud del pecado. ¿Bien? Son dos caras de una misma moneda. Positivamente somos más parecidos a Jesús, negativamente vamos librándonos de la esclavitud del pecado. ¿Bien? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Bueno, a lo largo de este capítulo 6, Pablo nos dice que Dios hace esto en nuestra vida,
o que podemos ir siendo libres de la esclavitud del pecado porque hemos sido unidos a Cristo. Lean conmigo, versículo 4. Por tanto, dice Pablo, hemos sido sepultados con Él, con Cristo, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Bien? Déjenme explicar brevemente qué significa este pasaje. ¿Bien? Este pasaje no está enseñando que nosotros somos salvos por medio del bautismo. No está enseñando este pasaje. Este pasaje lo que nos está mostrando es que el bautismo es una representación de lo que nos sucede cuando somos salvos. ¿Qué es lo que sucede cuando somos salvos? Somos unidos a Cristo. ¿Cómo el bautismo representa esa realidad? Porque el bautismo, ¿sí?, somos sumergidos y somos levantados. El bautismo es una representación, una especie de teatralización de la muerte y de la resurrección de Cristo. Los que son bautizados, ¿sí?, de alguna manera están representando que murieron, fueron sepultados y que resucitaron como le pasó a Cristo, que murió, fue sepultado y resucitó. ¿Y por qué teatralizamos eso? ¿Por qué en el bautismo hacemos esa puesta en escena? Porque estamos queriendo decir que lo mismo que le sucedió a Cristo ahora es cierto acerca de nosotros. Así como Cristo murió, yo morí. Y así como Cristo fue levantado, yo fui levantado. ¿Y por qué eso es cierto? ¿Por qué yo puedo decir yo morí y resucité juntamente con Cristo? Porque Dios me unió a Cristo. Me unió. Estoy unido a Cristo. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, somos parte de su carne y de sus huesos. Somos un espíritu con el Señor. Estamos unidos a Cristo. En el versículo 6 vuelve Pablo a martillar sobre este punto y dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre, nuestro viejo yo, fue crucificado con Cristo. ¿Ven? Unidos a Cristo en su muerte, crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no seamos ya más esclavos, más esclavos del pecado. Mis hermanos, la justificación, si usted ha confiado en Cristo y Dios perdonó todos sus pecados, Dios lo revistió a usted de la justicia de Cristo, eso le envía a usted un mensaje. Usted está unido a Cristo. Usted está unido a Cristo. No hay otra forma de que usted tenga sus pecados perdonados. No hay otra forma. No hay otra forma. Dios lo bautizó en Cristo. Dios lo sumergió adentro de Cristo. Eso hizo Dios con usted. Usted ahora está en Cristo. Eso es lo que significa que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. O sea, unido a Cristo, sucede que somos perdonados, que somos librados de la condenación, que somos revestidos de su justicia. Solamente si estamos unidos a Cristo es que podemos ser justificados. ¿Bien? Y el apóstol Pablo acá lo que está diciendo, versículo 6, dice que la misma realidad de estar unidos a Cristo también desencadena otra cosa. Y es que por estar unidos a Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. ¿Qué es ese viejo hombre? ¿Qué es ese viejo hombre? Ese viejo hombre, nosotros podemos, una manera que tenemos de entenderlo, ¿sí?, es esa naturaleza, esa realidad entregada al pecado, que era parte de nosotros, que éramos nosotros antes de conocer a Cristo, esclavos del pecado, aborrecedores de Dios, ¿sí?, entregados a nuestra maldad. Ese viejo hombre, dice el apóstol Pablo, fue crucificado juntamente con Cristo. Y ese hombre, Cristo lo mató en la cruz. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque estamos unidos a Cristo. Todo lo que es cierto acerca de Cristo es cierto también acerca de los que creen en Él. Entonces, si Cristo murió cargando los pecados, entonces nuestro viejo yo murió cargado de pecado en la cruz. Pero ¿qué pasó? Ese hombre se quedó en la tumba. Ese hombre no resucitó.
Ese hombre no resucitó, ¿sí? Fíjense, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Ese hombre fue destruido en la cruz del Calvario. Fue destruido en la cruz del Calvario. Murió, fue sepultado. Y el que se levantó, dice acá que el que se levantó, fíjense versículo 8, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. El viejo hombre no se levantó con Jesús, el viejo hombre está muerto, está destruido. Esas son las palabras que utiliza el apóstol Pablo para describir. El viejo hombre está destruido. El que se levantó es el Hijo de Dios que dice que vive para Dios. Y entonces, ¿qué dice? Así también ustedes, versículo 11, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vivos para Dios. El cuerpo de pecado fue destruido. ¿Y todo eso por qué es cierto? ¿Cómo sé yo que es cierto? Porque si yo fui justificado, si mis pecados han sido perdonados, eso significa que yo fui unido a Cristo. Pero si yo fui unido a Cristo, no solo me sucedió la justificación, también sucedió que mi cuerpo de pecado fue destruido. ¿Lo ven? O sea, la unión con Cristo dispara dos realidades, la justificación y la santificación. Dispara las dos. Por un lado, por estar unido a Cristo, Dios me reviste de la justicia de su Hijo, me declara justo en su tribunal, mis pecados son perdonados, mi condenación es quitada, y todo eso en un momento, en un instante, cuando creo en Cristo. Pero la misma realidad que produce la justificación también hizo algo con mi hombre esclavo del pecado. ¿Qué hizo? Le cortó la cabeza, lo mató, lo crucificó. Está muerto. ¿Cómo sé yo que eso es cierto? Si fui justificado, es porque estoy unido a Cristo. Y si estoy unido a Cristo, mi cuerpo de pecado también fue destruido. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 6 que nosotros ya no seamos más esclavos del pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Lo ven? El que murió, o sea, el que murió al pecado también tuvo que haber experimentado otra realidad. ¿Cuál es? Que fue justificado del pecado. Que fue justificado. Entonces, la seguridad que nosotros tenemos de que hemos sido justificados por medio de Jesús le envía un mensaje a nuestras almas. ¿Cuál es el mensaje? Le envía el mensaje. Alma mía, ¿estás cansada de luchar contra el pecado? Escucha bien. Escucha bien. Si has creído en Jesús y Dios perdonó todos tus pecados, entonces has sido unido a Él. Y si has sido unido a Jesús, entonces la vida de Jesús está fluyendo en tu interior. Tu victoria del poder del pecado cristiano ya no depende de tus débiles fuerzas, sino de la vida de Cristo que está fluyendo en tu interior. Fluye. El Espíritu de Dios dándonos la vida misma de Jesús a nosotros. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, separados de mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada bueno. Podemos hacer muchas cosas malas separadas de Jesús, ¿no? Pero no podemos hacer nada bueno. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos a Él, su vida fluye a nosotros. Y unidos a Él, sí podemos hacer. Podemos dar mucho fruto, dijo Jesús. Podemos dar mucho fruto, abundante fruto. Entonces luchen mis hermanos. Luchen con esperanza, como alguien que está destinado a vencer al pecado. Luchen, porque si fueron justificados, si ustedes han creído en Cristo, han pedido con todas las fuerzas de su corazón a Dios que perdone sus pecados y han confiado en Jesús, ustedes pueden con toda certeza confiar también en que han sido unidos a Jesús y que su vida, su poder, su espíritu, su muerte al pecado fluye también en ustedes. Fluye también en ustedes. Esto parece como muy abstracto, como muy teórico. Quiero bajarlo. Déjenme bajarlo a nuestra vida cotidiana. ¿Bien? Una de las causas del desánimo en nuestra lucha contra el pecado
y quizás algunos de ustedes me acompañen en este sentimiento. Es bastante experimental, ¿no? Pero muchas veces la lucha contra el pecado está bañada de desilusión y de desesperanza, de decepción. Porque, bueno, por haber caído muchas veces. Es así, ¿cierto? Sobre todo cuando luchamos con algunos pecados muy específicos, caemos muchas veces y la batalla contra el pecado ya es como que nos gana con la camiseta el pecado, ¿no es cierto? O sea, la desilusión, la desesperanza, las caídas constantes, ¿sí?, nos quitan el estímulo para luchar, ¿bien? No sé, me imagino la madre que lucha con la ira contra sus hijos todos los días y termina el día y dice, otra vez traté a mis hijos con ira. No sé, o el joven que lucha contra la pereza o contra la inmoralidad, ¿cierto? Y termina el día y de nuevo perdí el día, me lo pasé haciendo nada, no sé. O la esposa que lucha con la manipulación, ¿cierto? Con el destrato a su esposo, el hombre, ¿no es cierto?, que lucha también con la falta de amor, con la rudeza, ¿cierto?, con la inmoralidad, saliendo a la calle. Estoy hablando del día a día, de personas como ustedes, de carne y hueso, como yo, que luchamos contra el pecado, que el pecado nos gana tan seguido que nos roba la esperanza de que algún día vamos a vencerlo. Eso es parte de nuestra esclavitud al pecado. No solamente somos esclavos del pecado porque repetidamente cometemos un pecado. Somos esclavos, estamos bajo su servidumbre porque nos ha hecho creer de que nunca lo vamos a vencer. Y esa creencia nos vuelve personas más débiles en la batalla contra el pecado. Cedemos ante la tentación porque hemos asumido que esta batalla ya está perdida. ¿Sí? Nunca voy a vencer el pecado. Toda la vida voy a luchar con esto. Y eso incluso hasta llega a plantearnos serias dudas acerca de nuestra salvación. Lo cual no está mal. ¿Sí? Lo cierto es que esa desesperanza, esa desilusión, ¿sí?, no solo nos roba el gozo de disfrutar de la salvación, no solo nos debilita en nuestra batalla contra el pecado, ¿sí?, sino que nos vuelve personas derrotadas. Nos transformamos en personas que creen que solamente es cuestión de tiempo para volver a caer en el pecado. En eso nos convertimos, ¿sí? Esto, mis hermanos, no es un estado psicológico. No les estoy hablando, no estoy haciendo coaching, ¿sí? No es un estado psicológico. Es lo que dice acá la palabra de Dios. Somos esclavos del pecado. Eso es lo que significa ser esclavo del pecado. Eso es lo que significa. El apóstol Pablo, describiendo ese estado en el capítulo 7 de Romanos, dice, no sé, yo encuentro como que hay una ley escrita en mi cuerpo, dice. Una ley escrita en mi cuerpo. El pecado vive en mí. Entonces, dice Pablo, esa ley me lleva a que yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Y quiero evitar el mal y termino haciendo ese mal que quiero evitar. ¿Se dan cuenta? Eso no es un estado psicológico. No es un estado psicológico, es el poder del pecado, es la esclavitud del pecado. Entonces, como no es un estado psicológico, no es una derrota psicológica, sino que es esclavitud del pecado, nuestro remedio no es el coaching ni la psicología. Nuestro remedio es el Evangelio. Nuestro remedio es creer. Porque el Evangelio siempre es creer, ¿no? El Evangelio es arrepentirse y creer lo que Cristo hizo por nosotros. La primera verdad que debemos poner frente a nuestra alma y frente a nuestro corazón es que nosotros, si hemos creído en Cristo, si hemos sido justificados, si ya no hay culpa ni condenación, entonces nosotros ya no somos ese hombre derrotado y esclavo por el pecado. Ya no somos eso. Tenemos permiso
por medio de Cristo, de creer que nosotros, si somos de Cristo, si hemos confiado en Cristo, si hemos sido librados de la culpa y de la condenación del pecado, nuestro hombre esclavo al pecado ha muerto. Ya no somos eso. Nuestra identidad ya no está ligada a nuestros pecados. Seguimos pecando, pero nuestra identidad ya no está ligada al pecado. Si fuiste justificado por la fe, mi hermano, entonces estás unido a Cristo, esa es tu identidad. Su vida, su Espíritu Santo fluye en tu alma. Esa es tu identidad y eso es lo que debemos creer. Eso es lo que debemos creer, esa es la verdad del Evangelio que debemos abrazar con todo nuestro corazón si queremos tener victoria en nuestra lucha contra el pecado. Si queremos tener victoria. Fíjense en Romanos capítulo 8, versículo 2. El apóstol Pablo dice esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Bueno, esta ley de la que yo les hablaba recién. El pecado vive en mí. Encuentro, dice Pablo en Romanos 7, una ley en mis miembros que me lleva como esclavo a la esclavitud del pecado. El pecado vive en mí. Pablo dice, en mi cuerpo yo llevo, como llevan un número los presos, yo llevo acá una ley. El pecado vive en mí. El pecado vive en mí. Y acá Pablo dice, la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús te libró de esa ley. Te libró. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Qué fue lo que la ley no pudo hacer? Bueno, Romanos 7 lo explica, yo se los voy a comentar. ¿Qué era lo que la ley no podía hacer? Pablo en Romanos 7 dice, bueno, la ley es la que nos provoca a pecar. ¿Cómo les provoca a pecar? ¿Que entonces la ley es mala? Porque si la ley me provoca a pecar es mala. No es mala. El problema no es la ley, dice Pablo. El problema es que solamente basta con que Dios te diga no hagas algo para que vos lo quieras hacer. Ese es el problema. Ese es el problema. Si Dios te dijera no respires, si Dios te dijera respira, morirías con una sonrisa revelándote ese mandamiento. O sea, basta con que Dios nos diga A para que nosotros querramos Z. Eso es lo que la ley no puede hacer. La ley es buena, la ley es perfecta, la ley es santa, la ley nos dice la voluntad de Dios. ¿Quién es el problema? Somos nosotros. Nosotros somos el problema. Que escuchamos la ley de Dios y automáticamente nos rebelamos. Como hemos dicho alguna vez, ¿no es cierto? Basta con que le digamos al niñito, mirá, no agarres ninguna fruta de la frutera que hay en la mesa. ¿Qué es lo que va a querer hacer el niñito? Va a esperar a que nos demos vuelta para ir ¿a dónde? A la frutera, a agarrar la manzanita. Eso es lo que va a querer hacer. Y nosotros somos igual. Basta con que Dios nos diga, no coman del fruto de ese árbol, para que nosotros vayamos y de un huerto lleno de árboles, ¿a dónde queremos ir? Al árbol que nos dijeron que no comamos. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Entonces la ley, ¿qué puede hacer? Mostrarnos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que no puede hacer la ley? Transformarnos en personas obedientes, que quieren hacer la voluntad de Dios. Eso no puede hacer la ley. Y dice Pablo que lo que la ley no pudo hacer, porque era débil por causa de nuestra carne, ¿ven? Porque nosotros somos desobedientes, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Justificación. Justificación. Él vino en la carne, murió, condenó al pecado. ¿Para qué? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, dice. Ahí sí, Dios hizo algo en nosotros. Para que lo que Dios pide en su ley, ahora lo podamos cumplir. Para que lo que Él pide en su ley lo podamos cumplir. Él castigó a su Hijo, cargó nuestros pecados en el cuerpo de su Hijo, nos libró de la culpa, nos libró de la condenación, para que ahora nuestro corazón sea transformado en un corazón que sí puede cumplir con los requisitos de su voluntad. ¿Lo ven? Justificación desencadena santificación. Somos perdonados, somos librados de la culpa, de la condenación del pecado, y desencadena una nueva realidad espiritual que ahora nos permite ser libres de la esclavitud del pecado. Nos permite ser libres, ¿sí? Entonces, si han creído en Cristo, mis hermanos, ustedes han sido justificados.
Han sido justificados, ya no hay condenación. Dios los revistió de la justicia perfecta de Jesús. Y si han sido justificados, eso significa que han sido unidos a Cristo. Y si han sido unidos a Cristo, el pecado ya no tiene más poder sobre ustedes. Ya no tiene más poder. Entonces, luchemos contra el pecado como pecadores que han sido justificados. Luchemos contra el pecado como pecadores que han sido justificados. Que seamos unidos a Cristo no significa que ahora yo me tengo que sentar en mi reposera y esperar que de repente desaparezcan mis tentaciones. Total, estoy unido a Cristo. No significa eso. ¿Cómo sé eso? Bueno, por el versículo 12. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Por todo lo que yo les dije, entonces ahora esto que les voy a decir es cierto. Por tanto, versículo 12, no reine el pecado en su cuerpo mortal, no reine el pecado, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? O sea, solamente sobre la base de saber que la vida de Cristo fluye en nosotros es que somos capaces de obedecer este mandamiento. Sin la verdad de que la vida de Cristo fluye en nosotros, de que estamos unidos a Él, no hay esperanza de que podamos vencer al pecado. No hay. No hay. Pero nuestra victoria sobre el pecado no viene sobre nosotros como la lluvia mientras estamos tirados en la reposera. No. Nuestra victoria sobre el pecado viene obedeciendo el mandamiento. No reina el pecado en su cuerpo. No reina el pecado. No reine. ¿Sí? Consideremos estas exhortaciones para terminar. Primero, es una exhortación doble, es una moneda de dos caras. Un mandamiento negativo. No reine el pecado. No reine. En consecuencia de la obra de Dios de habernos librado del pecado en la justificación, ahora Pablo dice que ya que es cierto que hemos sido justificados y que murieron con Cristo, que fueron librados del pecado, ahora vivan rehusándose al señorío del pecado en sus vidas. Vivan rehusándose al señorío del pecado en sus vidas. Ustedes ya no son, mis hermanos, si son de Cristo, ya no son ese hombre y esa mujer que estaban determinados por un pecado, que eran definidos por un pecado. Ustedes ya no son la esposa enojona, ustedes ya no son el hombre lujurioso, ustedes ya no son el vago, la vaga, la perezosa, ustedes ya no son eso. Ustedes ya no son eso. Esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Esto eran algunos de ustedes. Algunos de ustedes eran vagos, eran perezosos, eran lujuriosos, eran vividores, estafadores. Esto eran algunos de ustedes, pero ya no son más eso. El pecado ya no los define, mis hermanos, ya no los define. Entonces luchen con esperanza de victoria, luchen abrazando la victoria y el poder de Cristo en sus vidas. Luchen y venzan, no se entreguen a la autoridad del pecado en sus vidas. No se entreguen a la autoridad del pecado, que el pecado no reine en sus cuerpos, no le obedezcan. Fíjense, el pecado va a querer seguir gobernando. El pecado va a querer seguir gobernando, va a querer seguir esclavizando, va a dar sus órdenes el pecado. Ustedes lo saben, el pecado da sus órdenes, da sus impulsos, sus pensamientos, los quieren llevar a determinados lugares, a determinados hábitos, a determinadas prácticas. No los sigan, no los sigan. Cristo rompió para siempre la esclavitud del pecado que Él perdonó. Entonces no lo sigan, no lo obedezcan. Pero Eduardo, ¿cómo hago? No puedo. No, mi hermano, si usted es de Cristo, usted no puede decir no puedo. No puede decir no puedo. No existe el no puedo vencer el pecado. Porque ¿qué pasó con su cuerpo de pecado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue lastimado? ¿Fue herido de muerte? No, fue destruido. Eso le pasó a su hombre, a esa mujer que no podía. Fue destruido, fue destruida. Ya no existe.
Ya murió. Y Dios le ha dado su espíritu. La vida de Cristo fluye a través de usted. ¿Va a tener que luchar? Sí, va a tener que luchar. No le va a salir fácil. No le va a salir solo. A veces, como lo voy a repetir muchas veces, a veces va a ser necesario cortarse la mano y arrancarse el ojo. O sea, va a ser necesario tomar medidas drásticas. A veces va a ser necesario. Pero el pecado ya no reina sobre ustedes. Ya no reina. Ahora, ¿cuál es la otra cara de esta moneda? Que el pecado no reine en ustedes. ¿Sí? Pero el versículo 11 dice, si no, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bien. Pablo acá no solo les dice ustedes rechacen el pecado, sino reemplacen su esclavitud al pecado por una esclavitud a Dios. Preséntense como siervos de Dios, como esclavos de la justicia. Bien. En lugar de dedicar sus vidas al pecado, dediquen sus vidas a servir y a honrar a Dios. Mis hermanos, no hay neutralidad. No hay neutralidad. Si ustedes quieren abandonar sus pecados, lo que van a tener que hacer va a ser reemplazarlos por conductas piadosas y amorosas. Va a tener que quitar una conducta, un hábito y poner otro. ¿Sí? Usted le quita la autoridad al pecado y se somete a la autoridad de Cristo. Entonces usted lucha con el orgullo. Bueno, póngase en situaciones de servicio desinteresado a otros. Sirva a otros. Va a ver cómo se le va a ir el orgullo. Usted lucha con la inmoralidad sexual. Bueno, ocupe su tiempo, ¿sí?, en acciones amorosas, serviciales, pase tiempo con su familia, con otros hermanos, en lugar de estar encerrado en su habitación haciendo lo que no se debe. Reemplace una cosa por otra. ¿Bien? ¿Usted lucha con la ambición? ¿Le gusta tener cosas? Sea una persona generosa. Dé. Si lucha con la ambición, despréndase. Con esperanza, ¿no? Rogando a Dios que lo cambie mientras usted se esfuerza por cambiar. Haga cosas prácticas que lo alejen del pecado. Sométase a la autoridad de Cristo y que lo pongan en el sendero de la obediencia, de la fe y del amor. No hay secretos, o como les dije la semana pasada, el secreto es que no hay secreto. Nosotros hacemos lo que Dios nos manda y esperamos que en el camino Él nos transforme. Así funciona, así funciona. Y en este sendero de lucha y pecado, yo les quiero recordar una vieja promesa. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, dice Juan, les escribo estas cosas para que no pequen. No pequen. No pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado. Ustedes tienen un abogado que intercede por ustedes. Ustedes que son débiles, yo que soy débil, que luchamos y caemos, tenemos un abogado a quien podemos confesarle nuestros pecados. Podemos ir a Él con arrepentimiento y fe buscando su perdón. Arrepintiéndonos. O sea, procurando hacer los ajustes necesarios para no volver a caer. Arrepentimiento. Y confiando en que no soy aceptado, yo no soy amado, no soy recibido por ser santo. No. Eso Dios no trata conmigo sobre la base de mi santificación. Dios sigue tratando con los suyos sobre la base de la obediencia perfecta de Jesús. Y Él los sigue recibiendo con el mismo amor con el cual recibe a su Hijo. Pero no pequen. No pequen. Y si alguien peca, tiene un abogado. Tiene un abogado. Finalmente, todo hombre, toda mujer que vive en un patrón permanente de esclavitud al pecado, ¿sí?, está enviando una fuerte evidencia a su alma de que probablemente no haya sido justificado entonces. ¿Por qué?
Porque, a ver, son dos cosas diferentes, justificación y santificación, pero son desencadenadas por la misma realidad, estar unido a Cristo. Si yo estoy unido a Cristo, la culpa y la condenación del pecado se van y el poder del pecado también se va. Eso es santificación. ¿Sí? Si no se va el poder del pecado, probablemente no esté unido a Cristo. Y si no estoy unido a Cristo, tampoco estoy siendo libre de la culpa y la condenación del pecado. Entonces, si entre ustedes hay quienes viven una sostenida esclavitud al pecado, yo los animo a que se examinen. No den por sentado que son salvos. No se suiciden de esa manera. No den por sentado su salvación. Quizás esa sostenida esclavitud al pecado sea la evidencia de que no están unidos a Cristo, que no son de Él. Quizás no, quizás sea ignorancia de cómo luchar contra el pecado, quizás sea inmadurez, puede ser. Pero, ¿y si es que no son salvos? La buena noticia es que sea cual sea el caso, el remedio es el mismo. El remedio es el mismo. Es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Pueden venir a Cristo. Pueden venir a Cristo. Hasta pueden venir a Cristo y decirle, Señor, yo ni siquiera sé si soy salvo o no soy salvo. No sé. Como sea, ya sea que sea salvo o no sea salvo. Yo me arrepiento de mis pecados y quiero confiar en Cristo. ¿Qué importa? Lo que importa es lo que hay por delante, ¿o no? Eso es lo que importa. Entonces, mis hermanos, que el Señor utilice su palabra, utilice el glorioso mensaje de que hemos sido revestidos de su justicia, de la justicia de su Hijo, ¿sí? Para desencadenar en nosotros vidas más santas. Luchemos con seriedad contra el pecado. Luchemos con seriedad contra el pecado. Y recordemos que debemos buscar la santidad porque sin ella nadie verá al Señor. Señor, te agradezco mucho por tu palabra y te pido, Señor, que le des consuelo a los que son tuyos, que les des ánimo y fuerzas en su batalla contra el pecado, que nos enseñes. Muchos de nosotros, Señor, que estamos acá, hemos fracasado durante mucho tiempo en nuestra lucha contra el pecado simplemente por no saber cómo luchar contra el pecado, Señor. Enseñanos, usa tu palabra para enseñarnos. Danos fe y danos esperanza, Señor, para abrazar las verdades de tu palabra y que ellas nos den libertad del poder del pecado. Y, Señor, aquellos que no son tuyos, yo te pido, Señor, por favor, que despiertes, que sacudas, Señor, los sacudas ahí en el sueño en el que están, Señor. Que no permitas que den por sentada su salvación, Señor, mientras se ven a sí mismos llenos de pecado, practicando el pecado, Señor. No lo permitas, Señor. Que ellos puedan ir a Cristo, Señor, el único que puede salvarlos, el único que puede rescatarlos, el único que puede limpiarlos y santificarlos, Señor. Te pido que lo hagas en el nombre del Señor Jesús. Amén.